Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprendiendo Juntos. En el día de hoy vamos a realizar ciertas reflexiones en torno al tratamiento de los animales en el derecho y en específico en el derecho internacional privado. Ahora pasamos a hablar de que el derecho comienza a mirar de otro modo a los animales. Él los está considerando como seres sintientes, dando cuenta de ello la jurisprudencia nacional e internacional. Hoy, numerosas legislaciones no regulan a los animales conjuntamente con el régimen general de las cosas, sino como una tercera categoría. En Alemania, por ejemplo, el Código Alemán, en su artículo 90, habla de que los animales no son cosas, están protegidos por leyes especiales. Las disposiciones acerca de las cosas se les aplicarán de forma análoga, siempre y cuando no esté establecido de otro modo. Igual tendencia va a seguir el Código Suizo y el austriaco. El tratamiento de los animales no humanos en el derecho internacional privado. Nuestro derecho internacional privado lo vamos a tratar de fuente interna y de fuente convencional. Por un lado, no regula expresamente a los animales, ni tampoco tratamiento de los mismos como cosas muebles. No hay referencias ni en el Código Civil y Comercial, ni en el ámbito convencional, ni en los tratados de Montevideo. El Código Civil y Comercial, en sus artículos 2669 y 2670, habla de que los derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y del derecho del lugar de situación en el momento de los hechos. Por otro lado, también de los muebles sin situación permanente, que el propietario lleva siempre consigo los que son de su uso personal, este o no, en su domicilio, como también los que tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar. Se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. El artículo 2669 dice: en relación a los derechos reales sobre muebles de situación permanente y cambio de situación. Los derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos se rigen por el derecho del lugar de situación en el momento de los hechos sobre los que se plantea la adquisición, modificación, transformación o extinción de tales derechos. El desplazamiento de estos bienes no influye sobre los derechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. Artículo 2670. Derechos reales sobre muebles que carecen de situación permanente. Los derechos reales sobre los muebles que el propietario lleva siempre consigo o los que son de su uso personal, este o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. Si se controvierte o desconoce la calidad de dueño, se aplica el derecho del lugar de situación. Ahora, la gran incógnita y pregunta sería: ¿qué tratamiento debería dársele a la cuestión? Una respuesta es que podríamos recurrir a fuentes doctrinarias. En cuanto a las cosas, podemos hablar de Savigny. Savigny expresa que quienes sostienen como aplicable la lex dominicili olvidan al lado débil de su doctrina. Y se pregunta: ¿a qué domicilio se refieren? Podría entenderse el del propietario cuando se trata de traslación de la propiedad, pero en ese caso no se sabe si corresponde al antiguo o al actual propietario. Ahora, ¿qué pasa con el lugar que las cosas muebles ocupan en el espacio, que puede ser indeterminado y variable? Savigny cita el caso del viajero que va con su equipaje en un tren y atraviesa en un solo día varios países, o cuando un comerciante expide mercancía para otro país, o cuando esas mercancías están en camino, por ejemplo, por mar buscando el puerto más ventajoso, siendo casos en los que no se puede aplicar el principio de la lex reisitae. Habría que buscar con el pensamiento el lugar en el que la cosa deba quedar por más tiempo o por un tiempo indeterminado, como para poder situarla y darle los efectos de la regla. Podríamos hablar también de la consideración del animal no ya como una cosa mueble. Pero, ¿a qué criterio podría recurrirse? Pero pareciera que siempre se va a requerir una localización. Podría aplicarse el régimen de las cosas cuando no hay otras normas, tomando esa aplicación como una situación de transitoriedad en su regulación. En relación a la consideración del animal como un ser sintiente, ¿puede mostrar como derivación lógica la no aplicación del régimen legal correspondiente a las cosas? Sin embargo, algo para considerar. Resulta dificultoso hablar de domicilio de los animales a los efectos de poder crear un estatuto de las personas no humanas.
Podría tomarse como regla aquella que surge de afirmar que la aplicación de las leyes del lugar en el cual ellos se encuentran sea la que regule lo ateniente a las personas no humanas, lex situs. Esta regla aparentemente no difiere en los resultados de la aplicación del principio lex res citae, ampliamente reconocida para la regulación de los casos de las cosas muebles. Por otro lado, tenemos el problema de las clasificaciones. La divergencia existente en el tratamiento de los animales podría requerir aplicar lo referente a las clasificaciones. Y este conflicto consiste en la determinación del ordenamiento normativo, que en última instancia va a definir los vocablos de la norma indirecta. El sistema de las clasificaciones puede llegar a mostrar las nuevas maneras de considerar al animal no humano. Por ejemplo, si tenemos una norma que refiere a los muebles, podríamos necesitar saber si dentro de ellos están o no los animales. Al clasificar, se pondrá en evidencia las nuevas maneras de considerar al animal. Sería auspicioso lograr la celebración de tratados internacionales que a través de normas directas unifiquen la consideración del animal como sujeto sintiente. Por ejemplo, se celebra un contrato con el extranjero con la finalidad de someter a experimentación a ciertos animales en Argentina. ¿En base a cuál estatuto se harían las respuestas? Sin dudas, vendrán cambios en cuanto al tratamiento legislativo de orden local y en las normas de derecho internacional privado. Sin embargo, hoy no hay otro camino que el de aplicar las normas de las cosas muebles. La consideración del animal, no ya como cosa mueble, puede resolverse como regla tendiente a regular lo ateniente al mismo según la ley del lugar de localización, así como también la ley del lugar del domicilio del propietario o responsable del mismo, buscando entre estas leyes la que atienda de mejor modo su condición. La regla de la ley más favorable no resulta novedosa y es impuesta en los casos en los que existe un interés especial por proteger. Son casos de aplicación de la ley más favorable el artículo 2360 cuando las establece para regir los alimentos o el artículo 17 de la ley 27.555 para regir las relaciones en el teletrabajo internacional. Pero, ¿hay algún principio del derecho que considera al animal como sujeto sintiente? De admitirse en un futuro no lejano la existencia de un principio en nuestro derecho que considera al animal como sujeto sintiente, no podría invocarse el punto de conexión domicilio del propietario o responsable si éste lo tuviera fuera de Argentina cuando el animal estuviera localizado en nuestro país, si en aplicación de ese punto de conexión se desconocen derechos del animal. Se propone la creación también de normas internacionales que permitan aplicar mediante el criterio de favorabilidad aquella que sea tal aplicando la correspondiente a la ley del lugar de localización o la del domicilio del responsable, entendiendo por tal al propietario o guardián. Para concluir, paso a detallar un par de conclusiones claves. Primero, se advierte en la actualidad la carencia de un verdadero estatuto del animal con aplicación al ámbito internacional. Segundo, se pueden presentar dificultades en el reconocimiento de la extraterritorialidad de la calidad de animales como sujetos sintientes. Tercero, la teoría de las clasificaciones aporta otras consideraciones cuando la calificación deba hacerse por una ley en donde el animal recibe un tratamiento más elevado que el de una cosa. Cuarto, los animales encuentran un campo propicio para resolver cuestiones alcanzadas por el derecho internacional privado. Y quinto y último punto, en la comunidad jurídica internacional debe pretenderse la uniformidad legislativa. Bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por haber escuchado todo. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Y nada, los veo en el siguiente episodio. Beso.